Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una clase de Python Zero to Hero. El día de hoy vamos a hacer un proyecto muy padre. Lo que vamos a hacer es una aplicación. Y esta aplicación nos va a ayudar para llevar un registro de nuestros gastos y de nuestros ingresos. Pero no solo eso, vamos a poder generar un reporte. Porque a veces no quieres ni agregar un gasto ni agregar un ingreso. Lo que quieres es ver qué ha pasado. ¿Para qué quieres ver qué ha pasado? Para hacer un análisis. Una estrategia de finanzas personales muy útil es, durante todo un mes, anoten en una lista todo lo que has gastado. O sea, cada vez que haces un gasto, lo anotas y lo clasificas por el tipo de gasto que es. Luego, cada ingreso que tengas, lo anotas en otra libreta o en otra hoja, ¿no? Como quieran. Y lo mismo, lo clasificas. Al final del mes, tú vas a tener una lista de todos tus ingresos y una lista de todos tus gastos. ¿Qué pasa cuando la lista de todos los ingresos es más, o sea, la suma de todos los ingresos es más grande que la suma de todos los gastos? ¿Qué sucede ahí? Pues significa que Tenemos llevas algo abierto. buen control de tus finanzas. Ok, tienes un buen control de tus finanzas, podría ser, pero ¿qué significa? O sea, eso que acabas de decir es algo subjetivo, tienes toda la razón, pero objetivamente, ¿qué significa que la suma de todos mis ingresos sea más grande que la suma de todos mis gastos? ¿Qué se generó? Un superávit. Exactamente, se generó un superávit. Y un superávit nos da la posibilidad, ¿qué es un superávit? Un superávit es como ese extra, ¿no? Ese extra que te queda al final, es una palabra contable. Em, entonces, cuando queda el superávit, nos da oportunidad de hacer qué? Nos da oportunidad de hacer planificación. De, oye, pues puedo ahorrar ese superávit durante unos meses, o sea, puedo continuar con esta estrategia, porque lo que acabas de hacer es, oye, me gustó este superávit, voy a ver qué es lo que gasté, voy a ver ingresos tuve y voy a ver si puedo replicar esto el siguiente mes para tener el mismo superávit. Y entonces así puedes ir planeando y decir, bueno, si hago esto 10 meses, me puedo comprar un coche. Y la gasolina del coche la voy a ir poniendo con el superávit que tenía, ¿no? Pues puedes ir haciendo cosas así. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es muy importante. ¿Qué pasa cuando la suma de todos los gastos es más grande que la suma de todos los ingresos? ¿Qué sucede ahí? Contablemente tengo un déficit. Y entonces, ok, contablemente tienes un déficit. Y como persona, ¿qué haces cuando tienes un déficit? O sea, se terminó el mes y tengo un déficit. ¿Qué significa eso? Puedes tomar un crédito. Definitivamente tienes que tomar un préstamo al menos, ¿no? Necesitas pedir prestado o necesitas vender algo, o sea, no, o sea, necesitas conseguir lo necesario para saldar ese déficit, porque es, pues porque sí. ¿Qué es el mayor problema que la Coneval marca para los jóvenes de entre 18 y 30 años? Las personas jóvenes de entre 18 y 30 años en México, el mayor riesgo que tienen es el mal entendimiento del crédito. ¿Por qué? Y disculpen, yo creo que esto también es importante y ahorita vamos a programar todo eso, entonces no importa. Em, ¿Por qué es importante? ¿Qué va a pasar? Tú pides un crédito, ¿no? Y entonces el crédito, ¿estás de acuerdo que lo tienes que pagar, ¿no? O sea, tú tienes que pagar ese crédito, pero además existe una cosa con la cual los créditos ganan dinero. ¿Cómo se llama eso? El interés. El interés. ¿Alguien sabe qué tipo de interés maneja un crédito en todo el mundo? ¿Qué tipo de interés? Compuesto. Compuesto, exactamente. Compuesto significa que, por ejemplo, sí que es más fácil decir que es simple y compuesto es lo contrario, ¿no? ¿Qué es simple? Que si yo te presto 1000 pesos y te digo, tienes un interés simple del 10% mensual, cada mes tú me tienes que pagar
un extra, o sea, hasta que tú me pagues mis 1000 pesos íntegros, cada mes te voy a cobrar una multa por no habérmelo pagado ya. Y esa multa va a ser del 10% del monto inicial, ¿va? Bueno, lo que sucede con el interés compuesto es, por ejemplo, si yo te presto 1000 pesos, va. Yo te voy a decir, bueno, es muy fácil, es muy fácil esto, porque yo te voy a dar un interés del 7%, ¿va? 7% mensual. Y tú lo piensas y dices, pues no es mucho. ¿Cuánto es el 7% de 1000 pesos? Alguien que me diga. 70. 70. Y ahora me puedes decir rápidamente en cuánto tiempo se duplica tu deuda. O sea, si tú no pagas, ¿en cuántos meses vas a deber ahora 2000 pesos? Hay una regla muy fácil para saber eso. Alguien me puede decir en cuántos meses vas a deber 2000 pesos a una tasa del 7% mensual. Les voy a enseñar un trucazo para que apantallen a Es todo mundo. una regla de 3, ¿no? Pero es que, ¿puede repetirlo? Les voy a enseñar un trucazo para que apantallen a la gente. Cuando ustedes quieran sacar los tiempos de duplicación de intereses compuestos, o sea, de comportamientos exponenciales, que básicamente eso es el interés compuesto, es un exponencial. Si ustedes quieren sacar el tiempo de duplicación, simplemente dividan 70 entre la tasa de interés. En este caso sería 70 entre 7. En 10 meses se duplica tu deuda. ¿Ok? Entonces, en 10 meses se duplica, ya no debes 1000 pesos. Ahora debes 2000. Y en otros 10 meses, o sea, en 20 meses desde que pediste tu deuda, deberías 4000. ¿Va? Y la tasa que les estoy diciendo es bajita la mano buena. ¿Alguien sabe más o menos en cuánto está la tasa mensual de esta tarjeta, la NU? La que están anunciando en toda la Ciudad de México. ¿Alguien sabe más o menos cuánto están cobrando de interés compuesto mensual? ¿Alguien que tenga crédito? ¿Alguien que tenga esa tarjeta de crédito? Bueno, son tasas altísimas, altísimas. Depende de la tarjeta de crédito, puede ser hasta 70-80% Sí, anual. 75%. Si tienes una Platinum, unos 25%. Sí, pues bueno, pero ¿cuántos jóvenes entre 18 y 30 años tienen una Platinum? Es difícil. Y usualmente ese tipo de tarjetas que son tan fáciles de que te las otorguen, no están buscando clientes que sean platino. Están buscando clientes que no sean platino. Un cliente que es platino puede tomar créditos a muy bajos o sea, a muy bajas tasas. O sea, un cliente, una persona que realmente le meta y realmente tenga las facilidades, va a tomar préstamos muy bajos. O sea, muy bajos. Así son los que hacen Alsea, los que hacen todas estas grandes desarrollos, toman préstamos muy cercanos a los CETES. ¿Ok? Entonces, ese es el nivel que se da. Por eso es que hay una desigualdad en México. Porque el acceso a los recursos financieros es desigual. Bueno, entonces con todo esto es la motivación de por qué necesitamos saber bien nuestras finanzas personales, para no caer en la situación donde nuestros gastos son más grandes que nuestros ingresos, ¿va? Porque ya vimos que estamos jodidos, entonces no queremos un crédito, va, ya está la motivación. Les voy a compartir mi pantalla y mientras tanto, si tienen alguna duda o comentario, lo pueden hacer. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, ahí se ve tu pantalla. Ahí se ve. Muy bien. Entonces, vamos a abrir Paint y vamos a diseñar como lo hacen todos los programadores del mundo. Todos los programadores del mundo
que yo conozco que hacen aplicaciones, lo primero que hacen es la dibujan. Hay muchas aplicaciones en internet que te ayudan a dibujar aplicaciones. Hay unas obviamente mucho más profesionales donde pues te aparece literalmente el celularcito o la compu y puedes ir viendo qué hacer y todo, pero yo no me refiero a ese tipo de diseño. Yo me refiero al diseño lógico de la aplicación. Entonces vamos a pensar. Yo lo que tengo, lo que yo quiero es, vamos a escribir aquí el objetivo de la aplicación. El objetivo de la app va a ser el registrar gastos e ingresos. Vamos a poner así como capturando covariables importantes para además generar un reporte financiero. Va, esto básicamente es lo que queremos hacer. Y créanme que sirve muchísimo escribirlo. Muchísimo. Porque hay veces que o sea, si nos cuestionamos qué chingados estamos haciendo en la vida, o sea, yo a veces digo, puta, ¿por qué estoy haciendo esto de game? ¿Por qué estudié esto? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y estas madres de programar duran como 3, 4 horas. Entonces se te puede ir el objetivo también de qué estás haciendo. En este caso ya lo escribimos. Y vamos ahora a requerir lo más importante en la programación, que es el ingenio. Tenemos que ser creativos. ¿Qué quiero? Necesito saber tantito del tema. En este caso yo ya sé algo de finanzas. Pero si no supieras del tema, lo mejor que puedes hacer es buscar en YouTube cosas del tema, no de la programación. En este caso estamos haciendo finanzas personales. Entonces, meterte a YouTube y ver 10 videos de finanzas personales. Entiende el tema abstracto. Eso es lo padre de la programación, que como todo requiere programación, hay muchas áreas que requieren que los ayudes a automatizar procesos. Y la mejor manera de hacerlo es entendiendo el proceso que vas a automatizar. Muy bien. En este caso, las finanzas personales funcionan más o menos así. Entonces, nosotros vamos a tener una cosa que se va a llamar vamos a llamarle arca, no, reserva general. Va a ser la reserva general de dinero. Y a la reserva general de dinero, ¿qué es lo que le va a ingresar? O sea, ¿qué es lo que le vamos a meter a la reserva general de dinero? Pues nuestros ingresos. ¿Va? ¿Y qué le vamos a quitar a la reserva general? Los egresos. Nuestros egresos, exactamente. Te vamos a poner aquí egresos. Va, muy bien. Me hubiera gustado que esto hubiera quedado alineado, pero da igual. Ni modo. Entonces va, ya lo vimos. Esto le ingresa acá. Y esto sale para acá. Entonces ahí está. Vamos a ponerle colorcitos. Este es rojo. Y este es verde. Ok, entonces, ¿cuál es la meta? Vamos a ponerlo así. ¿Cuál es la meta de la app? Alguien dígame una meta de esta aplicación. Con lo que ya hemos visto. O sea, solo con esto, ¿cuál sería la meta de nuestra aplicación? Lograr un superávit. Exactamente. ¿Cómo te llamas? Janet. Perfecto, Janet. Exactamente. Nuestra meta es lograr, o vamos a ponerlo algo así más poético. ¿Cómo se ayudaría? Guiar al usuario a alcanzar un superávit. Creo, ay, qué pena. ¿Superávit lleva H o no? O sea, ¿sí sería el así, superávit, o sería con B chica? No, solo lleva, no lleva. Con B chica, Solo pero lleva acento en la A. Así, ¿verdad? Ajá, Pero, y es ajá. Así es. ok, perdón, qué pena. Superávit, ahí está. Alcanzar un superávit em, en sus finanzas personales. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué esto no es un mame? O sea, ¿por qué no estoy aquí nada más haciéndole el mame de, ay, sí, el objetivo, la meta, la moral? No, son muy importantes y por eso es que todos los negocios y todos los emprendimientos lo tienen.
Es importante porque sabemos quiénes van a ser nuestros usuarios y a qué los tenemos que guiar. O sea, qué tono tiene que tener la aplicación. En este caso, nosotros no nos estamos dirigiendo a empresarios, porque ellos ya utilizan o tienen contadores o tienen guías. Nos estamos en nosotros tratando de guiar a o sea, enfocar hacia personas que necesitan ser guiadas para alcanzar un superávit, que los tenemos que ayudar, ¿va? Entonces, vamos a tener una reserva general, esta es nuestra reserva general. Todos los países, de hecho está muy padre porque esto se parece muchísimo a la economía de un país, se tiene una reserva, bla, bla, bla. Ok, los ingresos. Los ingresos, vamos a dejarlo fácil. Los ingresos los vamos a dividir en dos. Los vamos a dividir en ingresos fijos, entonces aquí uno, en ingresos fijos, y los vamos a dividir en ingresos variables. Rápidamente, ¿qué es un ingreso fijo? ¿Qué es un ingreso variable? Alguien que me diga. Fijo, algo que gasta siempre Un lo fijo mismo. puede ser, por ejemplo, un sueldo. Exactamente, fijo es un sueldo. Creo que la primera persona que comentó estaba pensando en los gastos fijos. La persona que dijo lo del salario está correcto, ok. Un salario es un ingreso fijo. ¿Por qué? Porque sabes que ese dinero va a llegar al menos cada quincena, mientras no te corran. Exactamente. Además, y me encantó cómo lo dijiste. Sabes que va a llegar y además sabes cuándo va a llegar. Entonces lo Ujú. podemos tener planeadísimo. Ahora, ¿qué es un ingreso variable? Comisiones, bonos, No, aguinaldo, no tanto porque también utilidades, sabes, ¿no? O sea, también sabes cuándo va a llegar. De alguna manera. O sea, si tu empresa pero no es... sabes cuánto va a llegar. Ok, ok, de eso estoy de acuerdo. En ese caso sería, yo creo que esos que mencionaste entrarían de alguna manera en ambos. Yo estoy pensando en otro tipo de cosas, porque al final de cuentas esos sabes más o menos, o sea, los puedes predecir de una manera muy... Sí, sí puedes saber de alguna manera. ¿Qué sería un ingreso variable? Puede ser, por ejemplo, cuando te regalan dinero o que no se te ganas la lotería, cosas que Sí, planificas. definitivamente esos son ingresos variables, pero también un ingreso variable viene de el emprendimiento, ¿va? Cuando Ujú. uno está emprendiendo, no tienes claro cuánto vas a vender, ni siquiera. Es muy diferente el ser asalariado a emprender por la incertidumbre y el riesgo. No existe mucho riesgo de no tener el ingreso si estás en un trabajo con salario. El riesgo es mínimo, a menos de que te despidan, que está de la verga, como lo hicieron a mucho, mucho, mucho en la pandemia, que eso estuvo ojete, que realmente nos dimos cuenta, ¿no? Realmente no, el riesgo no es tan bajo, también te pueden hacer como quieran. Entonces, el ingreso variable va a ser, por ejemplo, si yo doy un curso, yo no sé cuánta gente se va a meter. Yo no sé en qué momento me van a pagar, me pueden ir depositando de diferente manera y pues ese dinero yo me lo puedo gastar, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, los egresos. Los egresos hay tres. Vámonos rápido. Y está muy fácil. Los egresos fijos, los egresos variables y finalmente los egresos de inversión. Solo quiero que alguien, o sea, les voy a decir diferentes gastos y quiero que me digan cuál es. Ok, pago de renta. Fijo, Ok, pago de gasolina. fijo también. Perfecto. Pago de boletos de transporte público. Fijo. Ok, ir a comer a un restaurante. Variable. Perfecto. Cable, ¿no? Variable. Comprar tu despensa. Fijo. Perfecto. Invitar a alguien a salir. Variable. Colegiatura. Fijo. No, ¿No? no. La colegiatura. Es una inversión. Exactamente. Es una inversión. Es de educación. Un examen de certificación. Inversión. ¿Ok? Y finalmente, a ver, put, un hijo. Ah,
Está difícil, ¿no? Eso es una situación que está muy padre. Entre más dinero tenemos, entre más ricos somos, cada hijo es un gasto variable. Pero entre más pobres somos, la se considera como una inversión. Eso es una teoría económica. Yo no sé si estoy totalmente de acuerdo con eso, pero pues así he visto que lo manejan, lo cual me parece interesante. Existe como esa mentalidad económica de todas las decisiones que tomamos y o sea, los economistas justifican que entre menos dinero tiene la persona, más ve como una inversión el tener un hijo. Está muy loco. ¿Qué opinan de eso? Es algo subjetivo, ¿no? Depende de la persona. Sí, claro. Ese es el gran No es una problema. inversión, no es una inversión, definitivamente, porque no vas a obtener un rendimiento de esa inversión. Ah, ¿cómo no? La gente del campo. ¿Qué rendimiento vas a tener? La gente Sí, del porque campo. mejoraría la calidad de vida y si el hijo en un futuro logra su carrera, pues podría como Sí. No, ayudar a los Hay, demás. hay no, ciertas personas que no puedes su... depender de lo que te van a dar tus hijos para tu vejez. Es que exactamente, no deberías. Por eso está visto como la mentalidad económica. A la hora de tomar la decisión, ¿cómo la toman estas personas? Y ahí ya va un poco más de la mano. Y eso es lo que me encanta de todo esto, que las correlaciones y todo eso. O sea, hay que pensar que existe un mundo de cosas. Las personas, entre más dinero tienen, está también correlacionado que tengan un poco más de educación financiera. Y empiezan a pensar como el compañero que está diciendo claramente, no, no puedes pensar que un hijo es una inversión. Pero justamente va de la mano con esta educación y este crecimiento intelectual en el sentido financiero. ¿Va? Muy bien, entonces son estos ingresos y estos egresos. Esto lo vamos a considerar como la categoría. Entonces, ¿qué columnas o qué cosas me interesa a mí conocer de cada compra? Haz de cuenta que yo hago una compra. Entonces la compra, vamos a decir una compra o... Sí, una compra. Compra. ¿Qué me interesa saber de la compra? Me interesa saber cuándo sucedió. Me interesa saber cuál fue el monto gastado. También me interesa saber... perdón, vamos a ponerle que todo se vea bonito. También podría ser importante el lugar. Sí, definitivamente podría ser importante el lugar, muy bien. Entonces, ¿el lugar en donde lo compré o tú dices la posición geográfica? Ambos están padrísimos, pero tú dices como en el local. Ajá. Ok, ¿en qué negocio? eh, ¿Cómo sería una buena manera de ponerlo? ¿En qué negocio se realizó el gasto? Ujú. Se realizó el gasto, está padre. ¿En qué negocio se realizó el gasto? Em, Otra cosa que me interesa saber es qué tipo de gasto fue. ¿Algo más que se les ocurre? Podría ser también como la temporada, ¿no? Ah, bueno, vamos a poner en cuándo, ¿no? Eso ya entra acá, porque nosotros ya podemos tener todo ese análisis padrísimo. Ok, vamos a suponer que tenemos esas cuatro. Pero ustedes van entendiendo, si nosotros también nos vemos buzos como programadores, podríamos contratar o podríamos invitar a nuestro proyecto a un asesor financiero que nos diga, oye, ¿qué le pregunto para poder analizar mejor sus datos? ¿Qué le pregunto para poder ayudarlo más? Entonces le vas preguntando más cosas, bla, bla. Pues supongamos que solo le vamos a preguntar esto. Y básicamente, esto es lo mismo que el egreso. Digo, que el ingreso. O sea, nosotros podemos preguntar lo mismo, pero en vez de que decir compra, que diga ingreso, ¿no? ¿Cuándo ganaste dinero? ¿Cuál fue el monto que ganaste? ¿Quién te dio ese dinero? ¿Y qué tipo de ingreso fue? O sea, es lo mismo. Entonces está muy padre. Porque podríamos utilizar la misma base de datos si quisiéramos. ¿A qué me refiero con eso? Podríamos tener una base de datos grandota que simplemente tenga registros y que la primera cosa que diga es tipo de registro y que ese solo tenga dos valores, ingreso o egreso. Ok, eso está padre. Pero también está padre que cada una de ellas tenga
O sea, que todos los ingresos tengan su propia base y todos los egresos tengan su propia base. ¿Por qué creen que esa idea también está padre? ¿Qué ventaja le ven a eso? ¿Qué ventaja le ven a que cada uno de estos tenga su propia base en vez de que los pongamos todos en la misma base de datos? Pues se facilita como su análisis. Exactamente, perfecto. Oye, muchas gracias por estar participando, te la estás rifando. Exactamente. Se facilita su análisis y simplemente les voy a decir un ejemplo, el primero que se me vino a la mente. Cada vez que yo quiera saber cuántos son mis pinches gastos totales, tengo que hacer una clasificación. Tengo que entrar a mi base y ver cuáles son todos los ingresos. Los tengo que pasar de una manera a otro lugar donde pueda jugar padre con eso y ya sumarlo. Entonces, si yo tengo dos bases de datos, pues en corto, en corto. Ahora, bueno, también, ya las herramientas de clasificación de hoy son muy rápidas, pero es para que ustedes vayan jugando con eso. O sea, no solo es programarlo, es pensar todo lo que vamos a hacer. Entonces, ya sabemos cómo se va a ver la base de datos. Básicamente, va a ser dos archivos. Uno para ingresos y otro para egresos. Cada uno de los registros, o sea, cada una de los renglones va a ser ya sea una compra o un pago que te hicieron, ¿va? O sea, cada uno de esos va a ser un ingreso o un egreso, un registro, una observación. Las columnas, ¿cuántas columnas creen que tenga? Con lo que vimos, con lo que acabamos de discutir. 2 y 3, ¿no? No, No, serían 5. serían 5 columnas, 4. Serían 4 columnas. ¿Por qué? Porque son estas 4 preguntas que vamos a estarle haciendo al usuario de cada uno de los registros. Lo que tú estás diciendo de 2 y 3, estas opciones son las opciones con las que se puede responder esta pregunta. ¿Eso queda claro? Sí, es verdad. Ok, perfecto. Entonces, hay algo más. O sea, en realidad se tienen 5 columnas, pero una está oculta. Y eso está padrísimo. Una de ellas es el índice. ¿Ok? ¿De qué información podríamos además sacar del índice? Que no, ni siquiera, o sea, que no habíamos pensado. ¿Qué información padre nos dice el índice? Como llevar el registro del número de movimientos por mes. Perfecto. Exactamente, o sea, podríamos contar cuántos ingresos se han hecho, cuántos egresos se han hecho, podríamos ver también el orden, bla, bla, bla. Ok, entonces el índice nos dice cosas también padres, nada más hay que buscarle. Pues ya tenemos nuestras dos bases. Muy bien, perfecto. Y las operaciones que tenemos que hacer no están tan difíciles. Simplemente es de que, bueno, alguna seguramente va a ser checar el balance, que es ver la suma de los egresos y la suma de los ingresos, y has de contar, a los ingresos le restas los egresos. Y ese es el balance. Muy bien. Y las gráficas podría ser de cuánto has gastado, el acumulado de cuánto has gastado, tal vez como en una serie de tiempo. Eso estaría padre. Y lo mismo para los egresos. Y tal vez hasta podríamos juntarlas ambas para ir viendo cuánto has ido ahorrando si ahorras el 100%. Entonces ya van saliendo ideas. Perfecto. Simplemente vamos a ver cómo es la estructura de las carpetas y vamos a construir esto. La estructura del proyecto, primero que nada hay que ponerle un nombre. ¿Cómo se va a llamar nuestra aplicación? ¿Cómo quieren que se llame? Un buen nombre. Vamos. Un nombre para una... Pues para esto, ¿cómo le pondrían? A ver, yo le voy a poner un nombre. Vamos a ponerle Good Finance, ¿va? Que se llame Good Finance. ¿Suena padre? Sí. Pues bueno, la neta sí suena padre. Vamos a ponerle así 48. Y podríamos hacer que esto se vea así como gordito.
así, eso se ve malón. Que se ve así. Vamos a poner esto acá. Y vamos a poner esto morado o azul. Creo que azul se ve más como de finanzas, ¿no? Sí. Así. Good Finance. Ahí está. Así se llama nuestra aplicación. Ya tenemos nuestro logo. Nuestra aplicación va a ser lo siguiente. La estructura de carpetas más sencilla y mejor del mundo. Vamos a tener afuera nuestro archivo de aplicación. Este es el archivo que va a controlar todo y así le hacen todas las aplicaciones. Todas, 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 todas. Siempre tienen un archivo ejecutable hasta afuera. Usualmente este archivo se llama app. Ay. Por alguna razón no puedo. 24. Por favor. Y así. Usualmente este archivo se llama app. Si estás haciendo tu proyecto en JavaScript, se llama app.js. Nosotros lo estamos haciendo en Python. Vamos a ponerle app.py. ¿No? Así lo hacen todos. Eso es nada más. O sea, no lo tienes que hacer así, pero así le hacen todos. Después vamos a tener 3 carpetas. Siempre va a ser así los proyectos. Vamos a tener una carpeta, otra carpeta y otra carpeta. Dentro de estas carpetas pueden haber cuantas carpetas quieras, ¿no? Tú puedes hacer estas estructuras tan grande como quieras, pero usualmente las vas guardando así. La primera, ¿qué va a ser? La primera va a ser donde vamos a guardar todas las bases de datos, data. ¿Dónde creen que van a ir estas dos bases de datos? Pues en esta carpeta, ¿no? Muy bien. Luego, el siguiente que vamos a tener se va a llamar scripts, que va a ser donde vamos a guardar todos los otros archivos de Python. Usualmente este archivo, y eso es lo que pasa y está loquísimo, te das cuenta que este archivo solo tiene 1 o 2 líneas de código, porque llama a todo lo que está acá y simplemente lo ejecuta, ¿va? Y finalmente vamos a tener una que se va a llamar images. Por ejemplo, esta cosita que acabamos de hacer acá es como el mapa conceptual. Si yo quisiera guardarlo padre y hacer un registro, lo puedo poner acá. Podría también guardar acá imágenes que genera mi app.py, bla, bla, bla. Ok, ¿se entiende por qué son estas 3 carpetas? Como que se entiende la motivación de por qué necesitaríamos estas carpetitas. Sí. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? ¿Para qué dijiste que era el script? Scripts es donde vamos a guardar todos los archivos extra. Por ejemplo, si tuviéramos archivos de R, si tuviéramos más archivos de Python que hagan otras cosas, bla, bla, bla. Para no tener afuera código, que este sea la única cosa de código. Ok, ok. Ok. ¿Hay alguna duda extra? Eso nos lo dijo Benito. ¿Esto se los dijo Benito? Sí, así es. Eso es todo, muy bien. La Pues estructura de cómo va a quedar nuestra app. Benito le sabe, Benito es muy listo. Si les dijo esto, muy bien por Benito. Entonces, vamos a hacer todo esto. Vamos a comenzar. Ya. Entonces, vamos a crear primero que nada la estructura. Me voy a ir a mi escritorio. Ay, ¿qué hizo? Windows D, ahí está. Me voy a mi escritorio y voy a abrir Git Bash. Entonces, para yo entrar a mi escritorio desde Git Bash, tengo que poner cd desktop. Y ya estoy en mi desktop. Ahora voy a crear una carpeta, mkdir, y le voy a poner Good Finance. Muy bien, así se llama mi carpeta. Entonces, no sé si pueden ver que se acaba de crear esta carpeta acá, que dice Good Finance. Muy bien. Entonces, voy a abrir la carpeta para que vayan viendo así a la par lo que se está creando ahí. Es que quiero que sea posible que lo vean. Entonces vamos a ponerlo así, vamos a poner esto acá. A ver si hay suficiente espacio. Va. Ahí está. Entonces, vamos a crear la estructura. Voy a poner touch, que es para crear un archivo, y voy a poner app.py. Ay, 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 sigo en desktop. ¿Qué me hace falta hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entrar a la carpeta. Exactamente. Entonces, cd good finance. Y ahora sí, touch app.py. Ahí se tiene que crear. mkdir. Vamos a ponerle data en minúscula. mkdir
images, mkdir scripts. Muy bien. De una vez voy a inicializar el proyecto de Git, lo cual me va a permitir como guardarlo todo en GitHub. Git init, ya se creó. Ahora voy a entrar a data, cd data. Estoy acá. ¿Y qué quiero hacer ahí? Me gustaría crear dos archivos. Entonces voy a poner touch y voy a poner incomes.csv. Incomes.csv. Ahí se creó. Y luego voy a poner touch. Y voy a poner expenses.csv. Perfecto. Entonces, yo aquí ya tengo toda la estructura que quería. Toda la estructura que tenía. App, scripts, images, data. Vamos a guardar aquí en images esta bonita cosa que hicimos, porque claramente no vamos a terminar todo hoy y quiero que ustedes tengan esto. Vamos a poner esto donde está, escritorio, Good Finance, images, y le vamos a poner mapa conceptual. Muy bien, ya se guardó. Puedo cerrar esto. En scripts, aquí adentro, es donde voy a crear mi archivo de Jupyter Notebook. De hecho, lo puedo hacer de una vez. Aquí tengo Jupyter Notebook abierto. Me voy a ir a mi desktop. Aquí está Good Finance. Y en script, ¿qué les parece si hacemos un nuevo script que se llame? Y eso es lo que yo siempre hago. Vamos a llamarlo construcción y lo de lo que vamos a hacer. Entonces vamos a llamarle construcción de cartera financiera. ¿Va? Construcción de cartera financiera. Perfecto. Rename. Ahí está. La construcción de una cartera financiera. Si yo me voy aquí a scripts. Ya Jonathan, perdón sí. que te interrumpa. Discúlpame. Ay, creaste un archivo al final, pero no alcancé a distinguir cómo lo creaste, con qué extensión. Ajá. Ese lo Sí. creé con este comando. touchapp.py. Ok, ese fue el último, ¿verdad? Antes de que entraras al notebook. No, luego hice la carpeta data, la carpeta images y la carpeta scripts. Entré a la carpeta data y hice mis dos bases de datos, incomes.csv y expenses.csv, que están acá. Ok, Sí. perfecto. Ok, Y ahorita nada más acabo de crear un archivo de scripts acá, pero con Jupyter Notebook. Y lo hice ahí en Jupyter Notebook porque es muy fácil ahí construir cosas. Pero está padre que lo guardes para que te acuerdes de cómo lo hiciste y todo está en tu proyecto. perfecto. Gracias, Jonathan, muy amable. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Vamos todos bien? ¿Les está pareciendo familiar esto? ¿Le entienden por qué lo estamos haciendo? Sí, Jonathan, sí, en mi caso sí. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces ya tenemos aquí el de Sí. scripts, ya tenemos images, ya tenemos data. Básicamente toda nuestra estructura ya está lista. Ya creamos nuestra estructura correcta. Vamos a guardar eso. ¿Y por qué vamos a guardar eso? Porque está padre saber con qué estructura iniciamos. ¿Cómo guardamos esta estructura? Y aquí es cuando entra lo bonito de Git. Nos permite guardar momentos. No es como un archivo de Google Drive que nada más guardas y ya. Como un archivo de Excel, que, o sea, realmente lo que estás guardando es el estado actual final. Cada vez que tú guardas algo en Git y en GitHub, estás guardando esa captura de ese momento, lo cual puede servir muchísimo, porque imagínate que tú tienes una aplicación y crees que un cambio va a estar muy padre, se lo pones y a la gente le caga y lo tienes que regresar en segundos. Pues oye, nada más agárrate la versión que tenías antes. Entonces vamos viendo cómo funciona eso. Vamos a poner git add y un puntito para agregar todos los cambios que hemos hecho como a una bolsita. Y luego vamos a poner git commit, que sirve para ponerle un nombre a esa bolsita y decir esta bolsita ya está lista para subirse a mi base de datos de bolsitas. No sé por qué dije bolsita, pero pues ahí está. Entonces vamos a ponerle estructura inicial del proyecto.
¿Va? Vamos a ponerlo así. Entonces ya lo hicimos. Si nosotros ya tuviéramos vinculado el GitHub, simplemente tendría que poner git push y se subiría. Pero no lo tenemos vinculado. ¿Pero qué creen? Vincularlo es sumamente fácil. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser sumamente fácil vincularlo? Porque hicimos todas las cosas bien, creamos una buena estructura y seguimos todos los pasos. O sea, lo hicimos bien, entonces va a ser muy fácil. Ponemos new. ¿Cómo se va a llamar nuestro repositorio? Nuestro repositorio se va a llamar Good Finance. ¿Ok? Nuestro repositorio se llama Good Finance. ¿Y de qué se trata Good Finance? Good Finance es una personal finance calculator. Vamos a ponerle hasta ahorita solo esa descripción. Vamos a hacer lo que sea público y vamos a crear el repositorio. Nosotros, como hicimos todo bien, simplemente podemos usar la tercera opción. Que lo que dice, para que no siempre sea la tercera opción, lo que dice es, empújalo desde un repositorio que ya existe, desde la command line. Esta es la command line, este repositorio ya existe. Entonces eso es lo que voy a hacer. Muy bien. Simplemente tengo que hacer estas tres acciones. Pero aquí las puedo copiar. Pum. Voy a mi git, paste y solito, solitito, se corre. Y ya está. Ya está nuestro... Vaya. Miren nada más lo que hice. Miren nada más lo que hice. Lo subí desde data. Ok, ¿vieron? Guardé todo desde data. Estoy tonto. Lo tengo que hacer desde la carpeta donde está todo. Porque miren, nada más subí esto. Ok, pues qué bueno que pasó para que vieran que puede pasar. Me tengo que regresar uno. Voy a volver a poner los mismos comandos. Estos. Git add todito. Luego era git commit. Ahí está. Y creo que ya nada más puedo poner git push y todo va a salir bien. Sí, todo salió bien. Simplemente me equivoqué desde donde lo subí. Ahí está. Aquí está todo, ¿no? App, scripts. Está mi construcción. Images. Está mi fotito de mi mapa conceptual. Y data. Están mis dos bases de datos. ¿Por qué está padre hacer todo esto? Y me dices, oye, eres un payaso, no has programado nada. No manches, nada más hemos hablado y así. Bueno, no, porque esto también es parte de programar. Escribir código solamente es computar. Todo lo que nosotros hicimos fue ya crear la aplicación en nuestra mente. Nosotros ya sabemos qué es lo que hace. Ahora solo hay que proyectarlo a la computadora. Vamos a comenzar creando las bases de datos. Estamos aquí en Data y tengo estas dos. ¿Cómo creo una base de datos? En CSV es muy sencillo y por eso lo elegimos como nuestro primer formato de base de datos. ¿Qué significa CSV? ¿Qué significa el acrónimo CSV? Creo que eran archivos separados por comas. Exactamente. Valores separados por comas. Entonces, cada columna se va a separar, se va a diferenciar con una coma. Vamos a abrir estas dos bases de datos. A mí me lo va a abrir en Visual Studio Code. Mi precioso Visual Studio Code, que me encanta. Ahí me lo abrió. Entonces, nosotros vimos que ambas bases de datos, pues es la misma cosa. Cada una de ellas va a tener las mismas columnas. Entonces vamos a ponerlo. ¿Qué columnas va a tener? Y vamos a ponerlas en... ¿Qué les parece si las ponemos en mayúsculas? La primera va a ser date, ¿no? La segunda va a ser amount. La tercera va a ser category, ¿no? La categoría. Y la cuarta va a ser, habíamos dicho, Place. el place. Location. Pero es que no es el location. En este caso, lo estábamos manejando como la persona que nos lo dio o a la persona a quien se lo dimos, ¿no? Entonces ahí sería... ¿Qué palabra creen que podríamos usar? Que realmente... Supplier. Supplier.
Supplier serviría para para los expenses. Vamos a ponerle que... Podríamos ponerle como Intermediario, pero en inglés. third party, ¿no? Creo que third party podría ser. ¿Tiene sentido third party? Sí, third party es ok. Ok, entonces vamos a poner third party. ¿Por qué en inglés? ¿Por qué estamos haciendo esta app en inglés? No es porque yo sea mamón, sino es porque yo creo que toda la programación debería ser en inglés. Porque la comunidad más grande del mundo de programadores está en India y luego en Pakistán. Yo no sé pakistaní, yo no sé hindú. Ellos no saben español, no tendrían por qué saberlo porque yo no sé su idioma. Pero todos sabemos inglés. Bueno, no todos, qué comentario más desde privilegio, pero la comunidad internacional acuerda que se sepa inglés como para las colaboraciones internacionales. Entonces, si nosotros queremos hacer proyecto que queramos presumir en LinkedIn, que queramos presumir y tal vez aspirar a trabajar en el extranjero, hagámoslo ya todo en inglés, nos va a convenir muchísimo. Bueno, entonces aquí ya tengo mi date, amount, category, third party. Lo mismo para acá. Chance lo que me gustaría agregar. ¿Qué les parece si agregamos de una vez? Comment. Creo que un comment podría ser muy útil, ¿no? Un comentario que me gustaría hacer. ¿Sabes? O sea, tal vez como, me cagó hacer esta compra, ¿no? No la vuelvas a hacer. Algo así, un comentario que podamos hacer. O tal vez una descripción de nuestra... Creo que eso quedaría mejor, ¿no? Description. Creo que un description sería muchísimo mejor. Describir el gasto, describe con más palabras esto. Nos daría una mayor idea. Ok, entonces ya tenemos esto. Súper bien. Voy a cerrar esto. Ya están nuestras bases de datos. Y lo último que vamos a hacer, lo último, es vamos a vincular nuestra aplicación con las bases de datos. Y así nos vamos a empezar la siguiente clase. Con las bases de datos ya vinculadas y nada más vamos a construir lo que dijimos. Métodos para interactuar con las bases de datos. Muy bien. ¿Qué librerías voy a utilizar? Entonces voy a ponerle aquí hasta arriba un título que se diga construcción de cartera financiera. ¿Por qué no me importa que esto no esté en inglés? Porque este es para mí. Este notebook es para mí. Te voy a poner aquí un markdown. 1, 2, 3 y vamos a ponerle librerías. Librerías. Sí se escribe así, ¿no? Sí, librerías. Muy bien. ¿Qué librerías voy a utilizar? Voy a utilizar import numpy as np, import matplotlib.pyplot as plt y también voy a poner import pandas as pd. Son las tres bibliotecas, las tres librerías que se van a utilizar en este proyecto. Vamos a poner aquí mientras un markdown 1, 2, 3 que diga lectura de base de datos. Muy bien, perfecto. Vamos a hacerlo sencillo y después lo vamos a complicar, ya lo vamos a hacer más bonito y lo que quieras. Primero que nada yo necesito la ruta a data, ¿no? La ruta, vamos a poner ruta a datos. Ok, pero si lo queremos poner en inglés, de una vez vamos a ponerle data -root. ¿Cuál va a ser la ruta desde este archivo de Jupyter Notebook a donde yo guardo mis datos? ¿Dónde guardo yo mis datos? ¿En qué carpeta? Data. Ok, ¿y en qué carpeta se encuentra este archivo? En Good Finance. Además de eso, este archivo en específico, ¿en dónde se encuentra? Por eso hay que conocernos. Está en Jeep, ¿no? A ver. Aquí está Good Finance. Nosotros sabemos que solo existen estas tres carpetas, ¿no? Lo cual está padrísimo y definitivamente esta carpeta no es app. Ese archivo no era app. Entonces está en scripts, ¿no? Y para acceder a los datos lo que tendría que hacer es me salgo de scripts y estoy acá y entro a data. ¿Están de acuerdo? Es lo que tendría que hacer. Es como el caminito que tiene que seguir ese archivo para llegar a data.
Esa es la ruta, por eso se llama ruta. ¿Cómo te sales de una carpeta? Con 2 puntitos y después entro a data. Muy bien, esa es la ruta. Perfecto. Y ahora vamos a ponerle el expenses file name. Muy bien. ¿Cómo se llama el archivo de expenses? Pues el archivo de expenses se llama expenses.csv. Coincidió. Pero ¿por qué tengo que ponerle una variable así? ¿Por qué no lo pongo así directo? Porque no me interesa. A mí me gusta que todo quede en variables porque chance yo quiero crear otro archivo. ¿Qué tal si yo tengo expenses 1, expenses 2, expenses 3? Quiero diferentes bases. Bueno, entonces que sea dinámico. Vamos a poner el otro que sea incomes file name y lo mismo incomes.csv. Perfecto. Y recordemos cómo es la lectura. La lectura es sumamente sencilla. Voy a crear una base de datos que se va a llamar expenses y va a ser pd.read.csv porque ese es el tipo de archivo. Y la ruta completa es todo esto más este archivo. Pues facilísimo, ¿no? Data root más expenses file name. Muy bien. Y incomes va a ser básicamente esto. No lo voy a escribir otra vez. Y aquí en vez de expenses debería ser incomes. Muy bien. Entonces una vez que yo corra esta, pues ya quedó. Ya leí mis bases. Miren cómo es expenses. Expenses no tiene nada, pero ya tiene marcadas cuáles son las columnas. E incomes va a ser lo mismo. Muy bien. Entonces, ya tengo preparado eso para la próxima clase hacer toda la construcción bonita, que básicamente es la manipulación de 2 bases de datos. Vamos a guardar esas últimas cosas que hicimos, ¿no? Va a ser muy sencillo. Estoy aquí en Good Finance, entonces vamos a ponerle git add y un puntito. Muy bien. Y luego voy a poner git commit y tal vez a estas últimas cosas que yo hice, quiero que se llame como data reading, ¿no? Data reading, hagan de cuenta, da igual. Muy bien, entonces vamos a subir git push. Vean que ya nada más tengo que poner git push porque ya está vinculado. Ya quedó. Cuando yo refresque esto, puedo ver, miren, la única cosa que ha cambiado, lo único que ha cambiado es esta carpeta scripts que dice data reading y esta carpeta data que dice data reading. Pero images no ha cambiado, sigue diciendo que es la misma versión que estructura inicial del proyecto. Y app.py igual, no la hemos movido, lo cual está padrísimo, porque sabemos que esto todavía no nos ha interesado. Perfecto. Entonces, con eso, voy a cerrar esto acá. Con eso terminamos la clase de hoy. Este proyecto va a durar exactamente 2 clases. Ya hicimos la primera parte que es igual de esencial que la segunda, igual. Lo importante es que ya planificamos todo, sabemos todo de nuestra aplicación y ya la segunda parte es construcción. Y la construcción nunca termina, nunca va a terminar. Siempre vamos a tener más versiones y más versiones y más versiones. Entonces, eso es lo padre. Vamos a intentar la próxima clase llegar hasta una versión que podemos llamar versión beta, que sería una versión que ya podríamos mostrar al público, a nuestros amigos, bla, bla, bla. Esa es la versión beta. Ahorita está en una cosa que se podría conocer como versión alfa, donde tenemos la idea, tenemos la estructura, tenemos los data frames, pero todavía no lo construimos. Entonces estamos en la parte alfa, pasaríamos a la parte beta, y después, pues ya cuando se lanza al público y ya está aceptado, pues es la versión 1.0, 1.01, 2, bla, bla, bla. Muy bien, entonces con eso terminamos la clase de hoy.